Bien, entonces un ejemplo más de K-medias. El código es muy similar a lo que ya habíamos visto, solamente ahora importo esta funcionalidad para crear medias lunas, ¿sí? Una distribución que siga forma de medias lunas. Entonces importo esta parte, estas librerías. Lo que sigue es entonces generar los datos, ¿sí? Tengo una semilla aleatoria, genero estas medias lunas, me van a dar unas coordenadas en X, ¿sí? Y unos valores en Y, que son ese punto a qué media luna pertenece, ¿sí? Solamente las voy a dibujar aquí en verde. Tengo los valores YH para la asignación de clústeres finales, como lo habíamos visto igual anteriormente. Y esto es la distribución de datos que me genera esta funcionalidad de crear medias lunas, ¿no? Mis datos están siendo generados alrededor de un proceso que tiene la forma de una media luna, si lo queremos así ver de manera visual. De nuevo, este YH lo único que tiene es la forma de los elementos a los cuales yo voy a tratar de asignar a un K número de agrupaciones, ¿no? Entonces, acá después yo voy a decir, voy a empezar con un K igual a 3 y por ejemplo de una vez como lo vimos hace un momento, generemos estos K en un rango entre 0 y 1, ¿no? Vamos a ver en dónde nos pone estos valores de K inicialmente. Ejecutamos este proceso de búsqueda de clústeres y al inicio estos son los puntos en donde se generan mis centroides, ¿sí? Los puntos alrededor son asignados a estos centroides. Con esos puntos alrededor recalculo la posición de estos centroides. Entonces el amarillo se va a ir un poquito para arriba, este a lo mejor un poco para abajo y este para acá. Y eso es lo que pasa, ¿no? Entonces me está encontrando que esos son los posibles centroides y las posibles estructuras que pueden estar ahí en mis datos, ¿no? ¿Vale? Entonces sabemos que eso no es completamente cierto porque realmente el proceso que dio origen a eso es algo de este estilo, ¿no? Esto es realmente el proceso real. Pero bueno, K-medias con este tipo de cosas va a tener un poquito de problemas porque la estructura de los agrupamientos, de nuevo, está definida en gran medida por la función de similitud que uso y en este caso es la distancia, ¿no? Entre la distancia euclidiana sea más corta, mayor similitud me va a decir que hay entre los elementos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este clúster, este centroide, va a tomar los puntos más cercanos a su alrededor y entonces van a ser puntos de este proceso, pero también de este de acá arriba, ¿no? Entonces ahí ya no se empieza a parecer al proceso que realmente dio origen a esta distribución, ¿vale? Pero bueno, esas son algunas de las cosas que conviene ver y saber de K-medias, que son especie de limitantes, ¿no? Vamos a probar ahora con el K igual a 6 para ver si nos encuentra estructuras como las que habíamos visto en la presentación, ¿no? Entonces empieza con 6 centroides en estas posiciones y estos centroides de nuevo se van a ir ajustando de acuerdo a los puntos que son asignados a ellos. Después de un par de iteraciones, aquí ya tengo estos 3 acá arriba, estos 3 que posiblemente van a quedar abajo. Aquí tengo 3 arriba, 3 abajo. Ya están como que definiendo un poquito más la estructura de los procesos, ¿no? Y ya no van a cambiar mucho en las últimas iteraciones y lo que veo es pues estos 3 centroides prácticamente sí explican el proceso de generación de esta media luna y estos 3 de abajo igual casi llegan a explicar el proceso de generación de la media luna de abajo, ¿no? Pero bueno, eso es algo con lo que ustedes podrían probar. Y de nuevo, la validación final a veces puede ser mediante estos dos mecanismos que les mencioné, ¿no? El método del elbow o codo y el método de ir a hablar con el experto y preguntarle si las estructuras que uno ha encontrado en los datos con distintos valores de K tienen sentido, si hay ciertamente cosas en común que tienen sentido de acuerdo al experto y eso podría ser el determinante para decir, ok, ese es el número de K que podemos asumir que existe en estos datos, ¿no? De K grupos. Bien, entonces este es un ejemplo más de K-medias
de nuevo, la esencia del algoritmo es la misma, acá está, es lo mismo, solamente es para ilustrar cómo sería su desempeño cuando yo tengo este tipo de distribuciones de datos. Bien, una técnica más para problemas de agrupamiento, donde queremos encontrar estructuras de posibles agrupamientos de nuestros datos, es una técnica que se conoce como Expectation Maximization, y su nombre de hecho viene porque estos son los dos principales pasos en la búsqueda de cuál puede ser la estructura de los agrupamientos que queremos encontrar en un conjunto de datos. Bien, ¿cómo funciona esta técnica? Bueno, funciona en base a la idea de que pueden haber distribuciones gaussianas que expliquen la distribución de mis datos. ¿Cuántas distribuciones gaussianas? Bueno, esa es parte del proceso de búsqueda, tratar de comenzar a explorar con un número, al igual que con K-medias, que pueda a lo mejor explicar toda la distribución que yo tengo en mis datos. Entonces, si recuerdan ustedes cómo es que se define una distribución gaussiana o una función gaussiana, está dada por una fórmula de este estilo, en la que yo tengo como elementos principales, obviamente, la constante e, pero la forma de la gaussiana está dada mayormente por la media o el punto alrededor de donde se va a generar la función gaussiana, la media, y su distribución, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una fórmula similar es la que se ha usado para generar estas funciones gaussianas o campana o normales, ¿sí? Que están alrededor de distintos puntos, ¿no? Por ejemplo, este podría ser el valor de mu1 que generó esta distribución, ¿sí? Esta forma, y dada su amplitud dada por este parámetro de acá, sigma, ¿sí? Nos dice qué tan ancho genera esta distribución, y así yo puedo tener a lo largo de este eje X, ¿sí? n cantidad de distribuciones gaussianas, todas alrededor de un valor específico de mu, ¿sí? Puede ser 1, 2, 3, mu 4, e incluso con valores distintos para estos sigmas, ¿sí? Que van a definir la amplitud prácticamente de nuestra distribución. Y esta idea, bueno, funciona en una dimensión, en dos dimensiones es lo mismo, alrededor de una media, dado en este caso ahora por un x1 y un x2, yo puedo generar una función gaussiana en donde en el centro en x1 y x2 encuentra sus valores máximos, como en este caso, aquí en estos puntos es donde tiene sus valores máximos esta distribución, y a partir del cual empieza a bajar, ¿no?, los valores alrededor, ¿sí? Como en este caso. Ahora los puntos máximos aquí, pues el punto máximo cuando me encuentro yo en x igual a mu sería este punto, y aquí el valor de la gaussiana va a valer 1, ¿sí? Entonces justamente en el centro de la gaussiana yo tengo el valor máximo, que es un valor de 1. Y eso va a venir bastante bien, porque esto es lo que nos va a permitir decir, ok, si hay puntos alrededor de esto, ¿sí?, ¿qué tan probable es que yo pueda explicar que pertenecen a este grupo? Bueno, pues entre más cercanos, mayor certidumbre yo voy a tener, ¿no? Si caen exactamente en el centro de la gaussiana, yo digo, eso tiene una probabilidad tal vez de 1, de que ese punto pueda pertenecer a este agrupamiento, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos haber dicho, en mis datos yo veo 4 agrupamientos, y estas serían las gaussianas que podrían explicar la estructura tal vez de esos 4 agrupamientos, ¿no? Y si yo tengo un punto que está aquí, exactamente en mu2, ¿sí?, ese punto tendría una probabilidad de pertenecer a mu2 exactamente tal vez de 1, ¿sí? Teniendo igual la idea de lo que vimos con K-medias, yo puedo tener un problema en el que veo una distribución de datos, tengo una distribución de datos, e inicialmente lo que tengo que comenzar a definir es cuántas gaussianas creo que hay ahí, o cuántos grupos creo que van a haber ahí, ¿sí?
Y de nuevo, de manera iterativa, voy a empezar a ir ajustando la forma de esas gaussianas, de tal forma que logren poder explicar la estructura de todos estos datos alrededor del número de gaussianas que yo defina. Entonces igual va a ser un proceso iterativo. Yo defino un número inicial de gaussianas con ciertos valores de mu y sigma, y después iterativamente los voy a ir ajustando, ¿sí? Entonces inicialmente yo tengo mi distribución de datos tal vez de este estilo y digo, creo que hay 3 gaussianas con parámetros mu1 y sigma 1 dados por valores aleatorios, mu2 y sigma 2 igual valores aleatorios, y mu3, ¿sí? Mu3 y sigma 3 igual valores aleatorios. Entonces, si yo tengo valores aleatorios para mu, eso va a hacer que las gaussianas estén ubicadas en puntos aleatorios al azar, y valores sigma igual aleatorios, eso va a hacer que su distribución, ¿sí?, de la forma de esta gaussiana pues igual sea diferente entre ellas, ¿sí? Entonces puedo tener gaussianas definidas inicialmente de esta forma, y ese es el primer paso, ¿no? El segundo paso viene, que es el que le da nombre a esta técnica, es el del expectation, en el de que yo hago una estimación de cuál es la expectativa matemática, ¿sí?, de que estos puntos realmente puedan venir del proceso gaussiano que está definiendo esta forma, ¿sí? Entonces yo hago un cálculo ahí de qué tan probable es que los puntos hayan sido generados por esta forma gaussiana, ¿no?, y por ende vayan a pertenecer a ese grupo. Entonces es el primer paso. Después de eso viene el segundo paso, que es el de maximization, en el que voy a decir, ok, puede ser que sí todos estos, entonces si es todos estos posiblemente hayan sido generados de esta forma gaussiana, entonces la forma gaussiana tal vez se tiene que ajustar realmente a los valores que yo tengo de todos estos datos, ¿no? Y eso implica, en este segundo paso de maximization, modificar los valores de mu y sigma de mis gaussianas, ¿sí?, de tal forma que se vayan ajustando de mejor forma a esos puntos a los cuales posiblemente dieron origen esas gaussianas, ¿no?, hasta que ya logremos de nuevo llegar a un punto en el que los valores de mis gaussianas, mu y sigma, pues ya no cambien, ¿sí?, ya no cambien, y realmente podamos tener un poco más de certeza de cuál es la estructura de esos agrupamientos en base al número de gaussianas que creemos que pueden explicar dichas estructuras. Y entonces ya ahí llegamos a un punto en el que hemos convergido a una solución. Entonces, a grandes rasgos, esa es la idea detrás de este algoritmo de expectation maximization. Algo interesante es que, a diferencia, bueno, por ejemplo, ya hay varias preguntas que pueden estar teniendo ahora. ¿Cómo es diferente esto a lo de K-medias? Bueno, de nuevo, de entrada, los centroides o los centros de los clústeres no van a ser dados por un punto en específico, como en K-medias, sino van a ser dados por una forma gaussiana. Y además de eso, algo interesante es que los puntos pueden tener probabilidades de pertenecer a un clúster o a otro. Vamos a suponer que aquí yo tengo 2 gaussianas, ¿sí?, y yo tengo un punto X, que a lo mejor es el punto X, ¿sí? Este es mi punto X, ¿vale? Y al inicio, mis gaussianas yo las defino con valores aleatorios para mu y sigma, entonces a lo mejor estas son el clúster 0 y este de acá es el clúster 1, ¿no?, donde este clúster 0 está dado por parámetros específicos de mu 0 y sigma 0, ¿sí? Y este clúster 1 igual dado por parámetros específicos de mu 1, sigma 1, ¿vale? Entonces, esa es tal vez la forma inicial en la que tengo, ¿no? Y yo cuando analizo este punto, digo, ok, este punto, digamos, dentro del área de cobertura que proporcionan estas gaussianas, ¿sí?, este punto tiene un valor
que está por este rango tal vez, que sería, no sé, alrededor de 10. Sí, hasta acá está el 1, ¿sí? Tiene un valor alrededor de, no sé, con respecto al clúster 1, un valor de 0.25, ¿sí? Y con respecto al clúster 1 es un valor, digamos, muy cercano a, no sé, algo como 0.97 tal vez, ¿vale? Entonces, a diferencia de K-medias, en donde yo solamente tengo el caso de que mis puntos los asigno solamente a un clúster, acá existe una especie de noción de probabilidad de que mi punto pueda pertenecer a alguno de estos dos clústeres, ¿no? Con cierto grado de pertenencia, ¿no? Por ejemplo, es posible que con algo alrededor de 0.25 es posible que pertenezca al clúster 0 y con una especie de grado de pertenencia de 0.97 que sea realmente del clúster 1. Esto vamos a ver después irá convergiendo en base a lo que se vaya ajustando. Después tal vez esta gaussiana se irá moviendo un poco más a la derecha, esta tal vez un poco, perdón, a la izquierda, tal vez esta un poco más a la derecha, y eso me va a ir creando una distribución de gaussianas que pueda dar cobertura a todos estos puntos y que me pueda explicar un poco más si hay dos procesos dados por estas gaussianas que explican las estructuras dentro de estos puntos que tengo acá, ¿vale? Entonces, esa es una diferencia importante. Acá yo puedo tener algo que algunos llaman una especie de soft clustering, ¿sí? Que no es un hard clustering como con K-medias, en el que un punto solamente está firmemente definido que pertenezca a un clúster, ¿no? Por ejemplo, acá, suponiendo que esto es ya un resultado final, tal vez los puntos en este lado, pues pueden tener valores muy similares. Yo voy a tener un poco de noción de que puede ser que sea este clúster o este clúster con un grado no tan definido como con K-medias. Entonces te lo hace un soft clustering de que puede ser que pertenezca a este, pero pues también puede ser muy probable que pertenezca al segundo clúster. Entonces una diferencia importante con respecto a lo que podemos generar con K-medias y lo que podemos generar con expectation maximization. ¿Vale? Ahora, regularmente, de nuevo, si yo tengo dos posibles clústeres, dos posibles grupos, dos posibles gaussianas, yo puedo expresar que cada muestra, xy, cada uno de estos puntos, ¿sí? Va a tener cierto grado de, digamos, de pertenencia a alguno de esos procesos gaussianos, ¿no? Por ejemplo, este punto que tenemos aquí, ¿sí? Tal vez no sé si es un valor de x, ¿sí? Que es el x, no sé, el x2, el punto x2, ¿sí? Que tiene un valor específico de x2. Puedo decir, en x, perdón, puedo decir yo que tal vez tiene un 0. Que podría ser un 0.6 en el pertenecer al clúster 0 y un 0.05 tal vez del clúster dado por la función gaussiana 1, ¿sí? Entonces es algo que yo puedo usar para representar estos especies de grados de pertenencia de cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces a veces lo que vamos a tener es si este elemento x1, xy es muy probable que pertenezca a la distribución 1 o a este clúster, pues su valor de zi1 va a estar muy cercano a 1. En el caso contrario, si el dato tal vez proviene de la distribución 2, este valor va a estar muy cercano a 1, ¿no? Entonces, como lo vemos aquí visualmente, este dato es más probable que tal vez haya sido generado por la distribución 1. Entonces este clúster, entonces este valor es un poquito más cercano a 1 comparado con este, ¿no? Entonces, en base a eso, ¿cómo es el proceso de ajuste? ¿Sí? Ya sabemos que tenemos dos pasos importantes, el de expectation y el maximization. Entonces, el primer paso es inicializar el proceso de búsqueda asumiendo un grupo, un número
de agrupaciones que creemos que existen en los datos, ¿no? Entonces, asumiendo que decimos que son 2 las agrupaciones que hay, el primer paso inicio asumiendo que hay m igual a 2 distribuciones gaussianas aleatorias que pueden explicar mis datos, ¿sí? Y en base a eso después viene el proceso de expectativa en el que digo, ok, si eso es cierto, ¿cuál es la expectativa, ¿sí?, de que cada uno de esos datos realmente viene de este tipo de distribuciones? ¿Vale? Una vez que yo calculo esos valores de expectativa, el siguiente paso es maximizar, ¿sí?, la verosimilitud de los datos con respecto a esos gaussianos, ¿no? Es decir, en términos simples, como lo vimos, es ir ajustando esas formas de las gaussianas a los datos con los cuales es más posible que se parezcan, ¿no? Entonces eso implica ir ajustando las formas de mis gaussianas, ¿no? Hay quien asume que, bueno, cuando yo digo mis datos pueden ser explicados por este número de gaussianas que tienen esta forma, eso es tener una cierta forma de hipótesis sobre mis datos, ¿sí? Mi hipótesis es: mis datos pueden ser descritos por estas 2 gaussianas con estos parámetros, ¿vale? Entonces, esa hipótesis yo la evalúo, digamos, en el primer paso de expectativa y después la ajusto mis hipótesis en el segundo paso, que es el de máxima verosimilitud, ¿no? Ajusto esos valores de mis hipótesis a tratar de ver si pueden explicar la estructura que yo estoy observando en mis datos. Y después, de nuevo, aquí empieza el proceso iterativo, ajusto mi hipótesis, es decir, ahora creo que las formas de las gaussianas están dadas por estos parámetros de mu y sigma, ¿sí? Y entonces es una nueva hipótesis. Y esa nueva hipótesis la voy actualizando, ¿no? Así continúo yo de manera iterativa hasta que tenga lo que ya mencionamos, que es una convergencia, ¿no? Es decir, ya los valores de mis gaussianas, los parámetros de mis gaussianas ya no cambian, ¿sí? Entonces, digamos un poquito en términos de matemáticos, el paso 2, que es la parte de la expectativa, yo voy a determinar cuál es la probabilidad de que cada uno de los datos pertenezcan a cierta gaussiana, ¿sí?, a cierto clúster, a cierto agrupamiento. Entonces yo lo que voy a evaluar es el grado de pertenencia a cada una de estas funciones y lo voy a normalizar con respecto a todo el número de gaussianas que yo pueda tener. En este caso solamente 2. Una vez que yo hago esos cálculos, ya tengo para todos los puntos mi valor de expectativa y eso lo uso después para ajustar mis valores tanto de mu como los de sigma, ¿sí? Y con eso voy ajustando los parámetros de mis gaussianas. Nosotros ya no vamos a implementar tal cual esto en código, ya vamos a hacer uso de la funcionalidad de scikit-learn, pero esta sería la lógica si lo quisieran hacer como lo vimos para k-medias o para regresión lineal, hacerlo desde cero, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que me va a estar permitiendo hacer esta técnica? Bueno, vamos a tratar de buscar los clústeres o las agrupaciones más probables de acuerdo a los datos que yo tengo ahí, ¿no? Entonces los datos o los objetos que yo tengo ahí, las mediciones, a diferencia de k-medias, van a tener cierta probabilidad de pertenecer a uno de esos grupos, a uno de los grupos que yo tenga, ¿no? Entonces, de nuevo, la idea es que este algoritmo va a empezar adivinando los parámetros de las distribuciones y los va a usar para calcular probabilidades de que cada objeto pertenezca a uno de esos grupos y ajustando esos valores va a llegar a un punto en el que las gaussianas ya puedan tener una buena explicación de la estructura de los datos que yo tengo ahí. Ok, ese cálculo de probabilidades de nuevo es lo que se conoce como la parte de la expectativa, la expectation, la parte del ajuste de los parámetros de las gaussianas, de las distribuciones gaussianas, es la parte de maximizar la verosimilitud de las distribuciones dados esos datos, ¿no? Entonces, eso es en grandes rasgos lo que va a estar haciendo este proceso de expectation maximization. Antes de pasar al ejemplo de cómo funciona, ya en Python, de nuevo, un primer ejemplo en el que tenemos los datos que habíamos visto con k-medias. Digamos, estos son los datos que yo tengo y yo asumo
que tal vez hay 2, 3, n grupo de gaussianas, ¿no? Vamos a suponer que yo asumo que hay 3. Lo que voy a tener es, bueno, de entrada, si yo asumo que hay 3 gaussianas, voy a tener para cada uno de los datos, y esto es una representación solamente de los 10 primeros datos, de 10 datos, para cada uno de esos 10 datos, un resultado al final al que voy a llegar es, cada uno de esos datos va a tener ciertos grados de probabilidad de pertenecer al grupo 0, al grupo 1 y al grupo 2. Si recordemos que asumimos para este ejemplo, por decir que hay 3 gaussianas, ¿sí? Y hay 3 gaussianas y entonces hay 3 grupos, posiblemente el grupo 0, el grupo 1 y el grupo 2, ¿vale? Entonces cada uno de los datos al final va a tener un cierto grado de posibilidad de pertenecer a alguno de estos 3 grupos. ¿Sí? Entonces lo que tengo aquí en esta gráfica, con estas líneas, es que, por ejemplo, el punto 2 tiene un 0 de pertenecer a este grupo naranja, ¿no? Que podría ser el grupo 1. Tiene este valor alrededor de punto 30 de pertenecer a la gaussiana, que es la de el grupo 1, por ejemplo, ¿sí? Y tiene punto 70, ¿sí? De pertenecer al otro grupo, ¿no? Digamos que podría ser el grupo 2. Por lo tanto, entonces este grupo, este punto, es decir, la probabilidad más alta es de que pertenezca al grupo 2, ¿no? Al grupo 0 ya vimos que es 0 prácticamente, al grupo 1 es 0.3 y al grupo 2 la probabilidad es de 0.70 prácticamente. Y también voy a tener otros, por ejemplo, en los que, como en el punto 6, la probabilidad de pertenecer al grupo 1 y 2 es prácticamente 0 y la probabilidad de pertenecer al grupo 0 es prácticamente 1. ¿Sí? Y eso voy a tener de nuevo para todos los puntos, ¿no? Va a haber al menos un cierto grado de probabilidad de que los puntos puedan pertenecer a los distintos clústeres que yo tengo hoy, a las distintas agrupaciones, ¿vale? Y finalmente, bueno, lo voy a asignar a aquel cuya probabilidad sea la mayor, ¿sí? Pero potencialmente los puntos, esto es importante, ¿no? A diferencia de con K-medias, potencialmente los puntos podrían pertenecer a todos los grupos, a todos los clústeres con cierto grado de probabilidad. Entonces eso es algo de lo que es importante mencionar y es diferente con respecto a lo que se tiene con K-medias, ¿vale? Entonces vamos a ver que cuando le pedimos a este proceso de expectation maximization que nos encuentre 3 agrupamientos que creemos que existen en estos datos, vamos a llegar a un resultado más o menos de este estilo, ¿sí? Voy a decir, estos pueden ser posiblemente los 3 grupos y vamos a tener además parámetros para las gaussianas que definen la estructura de este grupo y de este grupo y de este grupo, ¿vale? Que después cuando comparemos con los valores reales vamos a ver que es algo de este estilo, ¿no? Realmente estos eran los grupos que realmente existen ahí, ¿no? Que lo que nos encontró expectation maximization pues también no está tan alejado de lo que realmente dio origen a esto, ¿vale? Entonces vamos a ver ese primer ejemplo y después en un segundo ejemplo de nuevo vamos a probar qué puede hacer expectation maximization cuando se enfrenta a una distribución de datos igual dada de esta manera, y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver que de nuevo, como la definición de las gaussianas está dado igual en una especie de términos de distancias, ¿sí? Distancia con respecto a un parámetro boom, vamos a ver que los resultados que va a tener van a ser un poquito similares a lo que encontramos con K-media. Sin embargo, de nuevo, la diferencia aquí es estos ya no son centroides, sino son los centros de gaussianas que definen esta distribución, ¿sí? Y además los puntos pueden tener cierto grado de pertenencia a ambos grupos, ¿vale? Entonces ahora sí pasamos al ejemplo en Python de cómo es que funciona este esquema de expectation maximization.